Sección 2. Evitar los conflictos laborales. Procurar la libertad que ofrecen las zonas rurales. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de los sindicatos laborales será muy opresivo. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez: salgan de las ciudades y vayan a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras, y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Evitar las luchas partidarias. Los hombres se han unido para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el trono de la misericordia y se ponga las vestimentas de la venganza. Los agentes satánicos están en cada ciudad, ocupados en organizar en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. Santos profesos e incrédulos declarados toman posiciones en esos partidos. Este no es el momento para que el pueblo de Dios manifieste debilidad. No podemos permitirnos estar desprevenidos ni por un momento. Futuros problemas gremiales. Los sindicatos laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Conflictos entre confederaciones laborales y sindicatos de obreros. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en sindicatos que los insertarán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocios. Se formarán sindicatos de obreros, y quienes rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. Preparación para el acontecimiento. Los sindicatos laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participen en ellas y manténganse lejos de ellas. No tengan nada que ver con ellas. A causa de estos sindicatos y confederaciones, pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es: salgan de las ciudades. No edifiquen sanatorios en las ciudades. Eduquen a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios del recto vivir. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, que quienes deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que se me ha dado para preservar nuestra individualidad. Durante años se me ha dado luz especial acerca de que no debemos centralizar nuestra obra en las ciudades. Los disturbios y la confusión que llenan esas ciudades, las condiciones producidas por los sindicatos laborales y las huelgas, constituirán un gran estorbo para nuestra obra. Los hombres están buscando poner bajo la esclavitud de ciertos sindicatos a los que trabajan en diferentes oficios. Esto no es el plan de Dios, sino que es el plan de un poder que no deberíamos reconocer de ningún modo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Los impíos se están uniendo en atados listos para ser quemados. Debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos han confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo. En esta obra debemos preservar nuestra individualidad. No hemos de unirnos a sociedades secretas ni a sindicatos laborales. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucción. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. Desprecio del Decálogo. Estos sindicatos constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos en atados listos para ser quemados. Puede ser que sean miembros de iglesia, pero mientras pertenezcan a esos sindicatos no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a esos sindicatos significa despreciar todo el Decálogo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente,
y a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras resumen todo el deber del hombre. Implican la consagración de todo el ser, cuerpo, alma y espíritu al servicio de Dios. ¿Cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y al mismo tiempo prometer apoyar aquello que priva a su prójimo de la libertad de acción? ¿Y cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y formar agrupaciones que les roben a las clases más pobres las ventajas que les pertenecen con justicia, impidiéndoles comprar o vender, a no ser bajo ciertas condiciones? Sindicatos que se han formado o que se formarán. Quienes pretenden ser hijos de Dios no debieran unirse en ningún caso a los sindicatos laborales que están formados o que se formarán. El Señor lo prohíbe. Quienes estudian las profecías no pueden ver lo que está delante de nosotros. Sección 3. Una exhortación a los padres. Alejar a los hijos de los centros de iniquidad. Que los padres no se dejen tentar por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Antes que sobrevenga el azote. Antes que el azote llegue como inundación de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos quienes son israelitas espirituales de verdad a prepararse para ese evento. A los padres les hace llegar este grito de alarma: junten a sus hijos en sus hogares, sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salgan de las grandes ciudades tan pronto como les sea posible. Establezcan escuelas de iglesia. Den a sus hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. El Señor me instruyó para que advierta a nuestro pueblo que no se congregue en las ciudades para habitar en ellas con sus familias. Se me indicó que diga a los padres y a las madres: cuiden de mantener a sus hijos dentro de los límites de vuestro hogar. El alma de los hijos versus la comodidad y conveniencia. Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideran el alma de sus hijos? ¿Están preparando a los miembros de sus familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los están preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia, comparados con el valor del alma de vuestros hijos? Las cualidades cristianas se desarrollan mejor en los lugares apartados. Ni una familia en sí se beneficiará en los aspectos físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejen a sus hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y los carros, y su mente se fortalecerá. Descubrirán que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Envíen a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está aguardando para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. El campo es un lugar de refugio. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos es una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho, el cual proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Mi mensaje para la educación de nuestros hijos es: fuera de las ciudades. Dios proporcionó a nuestros primeros padres los medios para llevar a cabo una verdadera educación cuando los instruyó para que labrasen la tierra y cuidasen el huerto que constituía su hogar. Después de la entrada del pecado, debido a la desobediencia de los requerimientos del Señor, se acrecentó enormemente el trabajo de cultivar el terreno, porque la tierra, a causa de la maldición, produjo espinas y cardos. Pero el trabajo en sí mismo no se dio a causa del pecado. El gran Maestro mismo bendijo el trabajo de cultivar el suelo. Como en los días de Noé.
Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres, y con el fin de lograrlo inventa toda clase de novedades y diversiones, y toda clase de cosas excitantes. Y las ciudades de la tierra están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Deberíamos sentir una preocupación constante al observar el cumplimiento de las palabras de Cristo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días que precedieron al diluvio se inventaban todo tipo de diversiones para conducir a hombres y a mujeres al descuido y al pecado. Hoy, en 1908, Satanás está obrando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones de maldad. Y la tierra se está corrompiendo. Los profesos cristianos respetarán muy poco la libertad religiosa, porque muchos de ellos no tienen ninguna comprensión de las cosas espirituales. No podemos dejar de ver que el fin del mundo se acerca. Satanás está obrando en la mente de hombres y mujeres, y muchos parecen sentirse invadidos por el deseo de diversión y excitación. Como en los días de Noé, está aumentando la maldad en todas sus formas. El divorcio y el matrimonio están a la orden del día. En un tiempo como el presente, quienes procuran guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. ¿No es una gran privación? ¿Quién será advertido? Volvemos a decir, salgan de las ciudades. No consideren que es una gran privación el tener que trasladarse a los cerros y las montañas, sino busquen un retiro donde puedan estar a solas con Dios, para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideren que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para quienes deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Cómo obtener los mejores resultados de la vida. La vivienda costosa, el mobiliario primoroso, el ornamento, el lujo y la holgura no suministran las condiciones indispensables para una vida feliz y provechosa. Jesús vino a esta tierra para realizar la obra más importante que haya sido jamás efectuada entre los hombres. Vino como embajador de Dios para mostrarnos cómo vivir para obtener los mejores resultados de la vida. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia sostenida por medio del trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria contra las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las Escrituras, la quietud de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, y la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida terrenal de Jesús. La influencia del campo en la vida de los hombres nobles. Tal fue el caso también para la gran mayoría de los mejores y más nobles hombres de todas las edades. Lean la historia de Abraham, Jacob y José, de Moisés, David y Eliseo. Estudien la vida de los hombres que en tiempos posteriores desempeñaron cargos de confianza y responsabilidad, de los hombres cuya influencia fue de las más eficaces para la regeneración del mundo. ¿Cuántos de esos hombres se criaron en humildes hogares del campo? Pocos supieron de lujos. No malgastaron su juventud en diversiones. Muchos de ellos tuvieron que luchar contra la pobreza y las dificultades. Desde muy jóvenes aprendieron a trabajar, y su vida activa al aire libre dio vigor y elasticidad a todas sus facultades. Obligados a depender de sus propios recursos, aprendieron a combatir las dificultades y vencer los obstáculos, con lo cual adquirieron coraje y perseverancia. Aprendieron a tener confianza en sí mismos y dominio propio. Apartados en gran medida de las malas compañías, se contentaban con placeres naturales y buenas compañías. Eran sencillos en sus gustos y temperantes en sus hábitos. Se dejaban dirigir por principios, y crecían puros, fuertes y veraces. Al ser llamados a efectuar la obra principal de su vida, pusieron en juego poder físico y mental, buen ánimo, capacidad para idear y ejecutar planes, y firmeza para resistir al mal, lo que hizo de ellos verdaderas potencias para el bien en el mundo. Mejor que las riquezas.
Mejor que cualquier herencia de riquezas que puedan dejar a sus hijos será la dádiva de un cuerpo vigoroso, una mente sana y un carácter noble. Quienes entiendan lo que constituye el verdadero éxito de la vida serán sabios a tiempo. Al establecer un hogar recordarán las mejores cosas de la vida. En vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres, y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, vayan a vivir donde puedan contemplar las obras de Dios. Hallen la paz del espíritu en la belleza, quietud y paz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas y las colinas. Miren hacia arriba, al cielo azul que el polvo y el humo de las ciudades no oscureció, y respiren el aire vigorizador de ese cielo. Vayan a donde, lejos de las distracciones y disipaciones de la vida de la ciudad, puedan dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios a través de sus obras, y así prepararlos para una vida de integridad y utilidad. Múltiples beneficios de una vida activa al aire libre. Sería bueno para ustedes que dejaran a un lado sus preocupaciones y encontraran refugio en el campo, donde las influencias que corrompen la moral de la juventud no son tan fuertes. Es verdad, en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. Ellos necesitan estar ocupados en diversas actividades. La monotonía de sus hogares los pone inquietos y revoltosos, y han caído en el hábito de juntarse con los muchachos viciosos de la ciudad, recibiendo de este modo una educación callejera. Para ellos sería muy provechoso vivir en el campo, una vida activa y al aire libre les daría salud física y mental. Tendrían una huerta para cultivar, donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. El cultivo de plantas y flores ayuda a mejorar el gusto y el juicio, al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el hacedor y maestro de todo. No esperen que un milagro deshaga los resultados de una conducta impropia. Miro estas flores y, cada vez que las veo, pienso en el Edén. Constituyen una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Así es como Él nos proporciona en este mundo un goce anticipado del Edén. Quiere que nos deleitemos en las cosas hermosas de su creación, y que veamos en ellas una expresión de lo que Él hará por nosotros. Desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades con el fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonar las ciudades. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedades, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar, y harán esto cada vez más. Si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? Por cierto que no. Salgan de ellas ciudades tan pronto como sea posible, y adquieran una porción de tierra donde puedan tener una huerta, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza.